buenas noches y bienvenidos a su nuevo programa Hijo la Patúa. Me encuentro aquí conduciendo Entretenedores, pero como siempre con excelente compañía. Don José Luis Torres. Por acá. Buenas noches, amables telespectadores. Por ahí el director dice de que el canal está iluminado. ¿Y cómo no va a estar iluminado si tenemos una estrella conductora? Muchas gracias. Ven, por eso digo, La Patúa, programa nuevo. Y don Ricardo Ortiz, un gusto tenerlo nuevamente. Buenas noches a los amigos, ya que todas las semanas nos están viendo, así que tenemos un tremendo invitado que tiene mucha información que le va a gustar a todo el mundo y las expectativas más que nada. Y bienvenida a la nueva conductora. Muchas gracias. Y justamente como decían aquí nuestros contertulios, tenemos un excelente invitado, el que vamos a estrujar el día de hoy, con mucha información, el gobernador de la región de Arica y Parinacota, don Jorgito Díaz Ibarra. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, saludarte a ti, Daniela, en este nuevo espacio, primer programa, así que también un gusto estar invitado a este primer programa que te toca conducir, así que agradecer también la compañía de Ricardo y por supuesto de José Luis. Esa es la idea, Jorge. Bueno, no voy a ser siempre la conductora, estamos aquí, tú sabes que don José Manrique vamos a ir haciendo distintos enroques, cosa que el programa sea bastante entretenido y que la gente siga sumándose a nuestra sintonía, que es la idea. Jorge, estuvimos viendo que la noticia del momento es que llegó este identificador biométrico. No solamente biométrico, sino que además biofacial y de voz. Ya. Ahora la pregunta del momento es, ¿dónde va a estar instalado y cómo va a funcionar? Porque claro, si lo hacemos en el paso Chacayuta normal, es para los migrantes que entramos y salimos como se debe, ¿cierto? Pero sabemos, y tú has hecho presente dentro de todos los medios de prensa y ya golpeando la mesa fuerte al gobierno central, la crisis migratoria que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo sería esta puerta y cómo funcionaría, como dices tú y como se dijo en la rueda de prensa, respecto a que va a servir para controlar la migración irregular? Oye, sí, bueno, lo primero es que este sistema es un sistema único a nivel país, es el único gobierno regional que lo va a tener, es la única zona policial, que va a ser la zona policial de Arica y Parinacota, la que va a tener este sistema que incorpora tecnología de punta, se denomina sistema AVIS, pero lo que permite es obtener datos a través de un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que ingresaron por pasos irregulares al país. Este sistema tiene 6 dispositivos, 6 módulos, algunos que van a estar dispuestos en fronteras, otros en el área urbana, pero va a permitir hacer un catastro de inmediato. Además, es un sistema que está conectado con todas las bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo la Interpol, para la búsqueda de datos de personas. Entonces, cuando uno miraba las películas y de repente hacían un dibujo de una persona o tenían la imagen de una persona y veíamos que empezaban a formarse cientos, miles de coincidencias hasta que se lograba tener o reducir la cantidad de rostros de personas que eventualmente pudiesen estar comprometidas en un hecho delictual. Ese es el mismo sistema que va a estar aquí en la región. Es un sistema más que nos costó muy caro, digo nos costó porque nos costó a todos nosotros, son fondos del gobierno regional, son fondos de la región, nos costó 6.200 millones de pesos. Wow. Es un sistema que incorpora tecnología de última generación, pero nosotros entendíamos que era un gasto necesario porque la región, no por el solo hecho de ser una región fronteriza, iba a significar que iba a tener una menor condición de seguridad o control fronterizo. Quizás es una competencia que no corresponde al gobierno regional, una competencia más bien del gobierno interior, pero nosotros no podíamos darle espalda a los graves problemas que estamos viviendo todos en la región. ¿José Luis? Sin comentarios, felicitaciones. Porque toda la pregunta que iba a hacer yo, que hicieron una foto que le iban a sacar como en el aeropuerto de Buenos Aires, uno pasa, le sacan la foto cuando pasa el control, pero con lo que ha dicho el gobernador, suficiente eso para todo el mundo. Ricardo. Bueno, lo que ha señalado Jorge es importante porque uno pensaba que era un solo aparato, ¿no es cierto?, que iba a estar en una parte y que pasaba a la gente, y ahora nos dice que tiene varios módulos, tiene lo que al Estado, digamos, generalmente a los ministerios, entregar información. Cuesta cualquier cantidad que la PDI entregue a Carabineros a la PDI, en fin, todos los organismos que están, les cuesta mucho. Y si esto está, hasta incluso con la Interpol, creo que hemos dado un paso gigantesco para de una u otra manera identificar los malandrines que intentan popular por acá, por toda la ciudad, más que nada. Que ya están circulando. Claro, ahora hay que cuidarlo, ¿no? Y la mantención, que una de las cosas, ojo, generalmente se traen los aparatos
y una fallita y hay que buscar otra. El repuesto. No, este felizmente es un software, entonces por lo tanto tiene otra condición. Pero ¿sabes qué? Yo quería hacer presente por qué es necesario. Porque en realidad podríamos decir 6.300 millones de pesos los podríamos haber gastado en otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué es necesario? Porque actualmente las deportaciones administrativas han sido una política fracasada. Cercano al 98% de las deportaciones administrativas no logra materializarse. Por una lamentable intervención del Poder Judicial. Claro, porque además, esas son las judiciales además, sí. ¿no? Pero aquí el pequeño porcentaje que logra materializar la deportación administrativa, vienen después los recursos de protección, las cortes lo acogen y finalmente no logra materializarse una deportación administrativa. Y eso es un desajuste y un despilfarro en realidad burocrático enorme, porque se destinan funcionarios para dictar cientos y cientos y miles de resoluciones administrativas. Y esto todo nace porque cuando ingresan personas por pasos irregulares al país y voluntariamente, digo voluntariamente porque no es obligatorio, se autodenuncian, lo que sucede es que cuando llegan a autodenunciarse, ahora separando un poco las aguas, porque solamente pueden autodenunciarse los mayores de edad, los menores de edad no se autodenuncian, por lo tanto queda una cifra negra de todas las personas menores de edad que ni siquiera tienen la posibilidad legal de autodenunciarse. Pero las que se logran y quieren autodenunciarse, les piden ciertos datos. Entonces le dice, a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre? Daniel Alejandro Sotocuadra Presley. Ya, pero qué bueno, entonces le vamos a creer. Vamos a creer. No he visto su cédula de identidad, pero porque como no tiene documentos, le vamos a creer. Se perdieron en el camino. Entonces le vamos a pedir un domicilio. Entonces usted nos dice, ¿cuál es su domicilio? En realidad, calle Arica 2222. En el caso de que no la logremos notificar en su domicilio, le vamos a enviar un correo electrónico de notificación, para que sea una notificación virtual. Entonces, ¿cuál es su correo electrónico? condorito@gmail.com. Perfecto, entonces lo vamos a citar nuevamente para que venga y prosiga el trámite. Llega la primera estación, se lo mandan a la calle Arica 2222 y... Domicilio desconocido. Domicilio desconocido, domicilio inexistente, no es habida la persona, no sale nadie, no contesta nadie. Ah, perfecto, entonces lo vamos a notificar válidamente a una casilla de correo electrónico. condorito@gmail.com, se envía la citación, no hay luces de nada, le vamos a reiterar la notificación, no hay luces de nada porque en esencia la migración va trasladándose de un lugar a otro. Y eso significa que no se tenga un control, no se tenga un catastro real, efectivo, serio, que permita identificar cuántos migrantes irregulares hay en nuestro país. Solamente hay una cifra de los que inician el proceso de autodenuncia. Fíjense ustedes que, a pesar de que esa es una citación que emite la Policía de Investigaciones, las personas que no concurren no caen en rebeldía. No es una falta, no es un delito, no es un delito flagrante, no es sancionable, que de repente yo voy caminando por la calle y me logran detener e identificar y hacer el control de identidad, que es una facultad que actualmente se mantiene por parte de la Policía de Investigaciones. Eso no significa que es un delito flagrante, o sea, que me puedan tomar y decir, bueno, usted no concurrió a 3 citaciones formales de una institución del Estado, que es la Policía de Investigaciones de Chile, entonces, y eso no pasa. Y además porque quizás algún dato que se entregó por parte de la ciudadana extranjera doña Daniela Soto no es efectivo. Y por lo tanto, este sistema, este registro biofacial y biométrico de voz, de iris, de rostro, huellas dactilares y todos estos antecedentes van a poder concluir si efectivamente usted es Daniela Sotocuadra o si no lo es. Y si en cualquier control de identidad a usted se le pesquisa, se va a saber que usted tiene citaciones pendientes al tribunal, porque actualmente no hay cómo saberlo. Ahora, lastimosamente, somos el único gobierno regional del país que se atrevió a hacer esto. Hace una semana atrás lo hizo el gobierno regional metropolitano y yo espero también que el resto de los gobernadores lo haga, porque si no es como vivir en una isla, ¿no? Claro. Aquí vamos a tener un poco la cosa controlada o catastrada, pero en el resto del país no, entendiendo que debiese ser quizás una responsabilidad del Estado, del gobierno, de garantizar que en todo el territorio nacional existe un sistema como este. Pero nos hemos dado cuenta de que en realidad para el gobierno central nosotros somos la mínima prioridad respecto a la crisis migratoria. Ya hemos visto las declaraciones de la ministra del Interior cuando dice que aquí se va a ver de alguna otra forma, pero estado de emergencia bajo ningún respecto. Y de hecho tienen anunciadas visitas y ya varios han venido, subsecretarios y todo, para ver qué es lo que pasa, pero en realidad, ¿cuál es la solución concreta que dieron en estas reuniones de lo que vinieron? ¿O a qué vienen en realidad, además de a gastar recursos públicos en viáticos y esas cosas?
Difícil pregunta para una sola respuesta. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad lo que uno espera de las autoridades que vengan del nivel central es anuncios, ¿no? Anuncios que sean además rápidos, que tengan una oportunidad casi próxima de iniciar una solución. Yo participé en el mes de mayo en el lanzamiento del inicio de la nueva política migratoria en La Moneda. Y ahí nos indicaban que iba a estar ya lista la política migratoria en el mes de noviembre. O sea, noviembre tiene 30 días, eso significa que el 30 de noviembre el plazo caduca. Y cuando viene el subsecretario Monsalve nos indica que ese plazo se prorroga hasta fines de febrero. Entonces, en realidad va a pasar un año en que recién se tenga un plan. Todas las acciones, todos los anuncios que se hagan son acciones quizás que apunten a algo específico, pero aquí tiene que haber un plan mayor. Entendamos que hay una ¿Pero te dijo solamente fines de febrero o te señaló el año? Porque claro, dice en noviembre, puede haber sido noviembre de 2023, 24, 25, cuando sea, porque así van saliendo las cosas. Mayor, en realidad, entonces, sería mayor. Pero que se posterguen cosas que son importantes para mi región, que son importantes para quienes vivimos en Arica y Parinacota, a mí me parece que es algo que a lo menos merece un cuestionamiento significativo, no solo de mi calidad de gobernador, sino que en general de la ciudadanía y del resto de las autoridades, porque no puede tomarse tan quizás ligeramente la grave situación migratoria que estamos viviendo. Que eso muestra que no vive en nuestra realidad. José Luis, ¿es suficiente estas No, medidas que se esto es están adoptando? absolutamente insuficiente, pero usted, estimado gobernador, es joven, no sabe que esta es la ciudad de las promesas incumplidas. Esta es la ciudad en que históricamente, si uno lee los diarios, se hará, se prometerá, se cumplirá, etcétera, etcétera. Un ex parlamentario difunto de esta región decía: a los santiaguinos no hay que creerles, porque llegan, prometen y los van a dejar al aeropuerto con banderitas y el avión se va elevando y el santiaguino se va olvidando. Y eso lo dijo Humberto Apalzada muchas veces. Ahora yo quiero repetir algo que dijo otro ariqueño, que es bueno que usted se lo diga a la señorita todavía ministra del Interior, ¿no? Le diga algo que decía don Eri Vázquez, antiguo ariqueño, que escribió el libro. Eri Vázquez siempre dijo, Arica es una piedra en el zapato de Chile. Y eso es algo que usted, gobernador, debiera decirle a los santiaguinos, que no vengan a contarnos cuentos, porque creen que aquí somos indígenas precolombinos y que todavía usamos plumas. Hay que decirles que las plumas las sacamos y que no nos vengan a contar cuentos y que asuman que Chile no es solo Santiago, porque asaltan a alguien o se producen disturbios en el barrio Meix y el aparato del Estado se focaliza en el barrio Meix. Y aquí, y en Iquique, y en Colchane, y me da pena el alcalde de Colchane. Reclama, pero para los santiaguinos parece que no somos chilenos, porque hay una condición peor que la condición de los pueblos originarios, la condición de aquellos que queremos ser chilenos, pero el Estado de Chile no nos considera como tales. Porque los que aquí vivimos parece que somos de Marte, para no hablar, no herir susceptibilidad. Pero usted tiene pantalones, gobernador, y que no le asusten los santiaguinos. Y esto que yo estoy diciendo y aprovechando el tiempo en que Ortiz me mira con cara larga, usted tiene una ventaja, porque nosotros le decíamos antes lo mismo que le decimos a usted, se lo decíamos a los intendentes. Al anterior. No, pero ¿qué hablamos de sus vacunas? ¿Qué hablamos de sus vacunas? No, pues eso no, porque también uno se enojaba con ellos porque tenían que sacar la cara o la voz de la ciudad, pero también tenían que comer. Entre que la ciudad se vaya a la cresta y yo coma caliente, o yo como caliente. Esa es la historia del pasado. Así que escriba la nueva historia, gobernador. Bueno, yo creo que ese es el desafío mayor, ¿no? Porque no solamente este cargo implica tener la calidad de gobernador regional, ¿no? Sino que además de representar a la región. Yo creo que a pesar de que estas competencias no son nuestras y que de repente hay algunos que critican, dicen, pero ¿cómo? Si estas no son competencias de usted, un poco ¿por qué se mete donde no le importa, donde no lo llamaron? Pero la inversión que ha hecho el gobierno regional en materia de seguridad pública ha sido enorme. Hemos destinado
más de 13.000 millones de pesos en materia de seguridad pública. Y no solamente respecto a la adquisición de este sistema AVI, sino que tuvimos la oportunidad de ser bastante innovadores y creamos una fórmula para que se reduzca el presupuesto de la región y se incremente el presupuesto de la Fiscalía, para crear una Fiscalía especializada en el combate al crimen organizado, con 19 nuevos funcionarios abogados expertos en la persecución penal. Además tuvimos la posibilidad de, por ejemplo, destinar recursos para Gendarmería, porque ya, sigamos el circuito, ¿no?, penal. Ya mejoramos las condiciones y las herramientas para PDI, Carabineros, y logran determinar y ubicar a alguien y ya prisión preventiva para el imputado. Perfecto. Pero después de ahí pasa a la Fiscalía. Entonces, si la Fiscalía no es suficientemente fuerte, no tiene todas las condiciones que deba tener para que la persecución penal logre, en definitiva, una condena, no sirve de nada. Entonces ya, nos preocupamos de la segunda etapa, pero ¿qué sacamos después? Que, por ejemplo, criminales que integran bandas internacionales, como el Tren de Aragua y el brazo de la banda de los gallegos que se desarticuló aquí en Arica, lleguen a nuestra cárcel, al recinto penitenciario de Hacha, que no es una cárcel de alta seguridad. Entonces, en definitiva, estamos hablando de otro estándar de delincuente. Ya no es el que se robó en la calle una cartera y lo pillaron, no es el que se robó una radio de un auto. Bueno, hace bastante tiempo ya estamos con un nivel de violencia en los delitos que se cometen que supera al 200% lo que antes se conocía. O sea, y de hecho datos, tiene el ánimo bueno, perdón, para cerrar el otro tema. Entonces, ahí Gendarmería, nosotros tuvimos la posibilidad de comprarle distintos elementos para mejorar su seguridad, porque los gendarmes incluso protestaban, se sentían muy inseguros, porque decían, sí, en realidad nosotros no tenemos chaleco antibalas, no tenemos condiciones, no tenemos cómo hacerlo para, en los módulos de más peligrosidad, poder no verse expuestos a sufrir cualquier tipo de daño, ¿no? Y solo como dato, y bueno, yo creo que ustedes han tenido siempre la condición de mirar lo que pasa en los países vecinos y quizás hemos tenido una relación más o menos amigable con todos los extranjeros que llegan a Arica, ¿no? Y nosotros vamos frecuentemente a Tacna, ellos vienen a Arica, no había inconveniente. De hecho, hemos compartido quizás actividades económicas, algunos de ellos se dedican a las obras menores, a la agricultura, a los servicios domésticos y otros más, y bien, ¿no? No ha habido inconveniente mayor, siendo sinceros, pero y se han hecho esfuerzos políticos con la creación de comités bifronteros, bueno, todo un esfuerzo y se ha llevado bien, creo yo, hasta el momento ese proceso. Pero cuando analizamos datos, nos damos cuenta que quizás en el último tiempo ha variado bastante la presencia de extranjeros que se vinculan a delitos. El 30% de la población carcelaria de Arica corresponde a extranjeros. Aproximadamente el 40% de los 36 homicidios que actualmente lleva la región, en un tiempo normal eran 5 o 6, ahora van 36. Sí. De los 36, aproximadamente el 40% corresponde a imputados que ingresaron por pasos irregulares, que son extranjeros y que ingresaron por pasos irregulares al país. Entonces, evidentemente que la fórmula criminológica está cambiando, el tipo delictual está cambiando. Y para eso se requiere no la misma estrategia de siempre. Eso es lo difícil de implementar. Ricardo, ¿es suficiente o alguna otra idea que se pudiera dar por el tema de migración? Es suficiente cuando de una u otra manera la sociedad cambió. O sea, primero hay que entender que esta sociedad cambió nomás, ¿ya? Y no solamente cambió por el estallido social, sino que yo diríamos que toda la tecnología nos hizo cambiar. Yo le decía a unas personas que las mujeres hoy día, antes eran la casa, tenía que dedicarse, ¿no es cierto?, a cocinar, lavar, planchar, y los niños. Ahora ni siquiera se puede insinuar eso, vamos a alegar discriminación. Por eso, claro. Y eso cambió. Por lo tanto, la erupción de la mujer, diríamos, en todo aspecto. Hoy día era casi irracional decir que había un equipo de mujeres jugando fútbol. ¿Cómo era posible jugando las mujeres? No puede ser. Hoy día todo eso cambió. Por lo tanto, tomar las medidas legales de hace 10 años o antes a hoy día, antes entraban 10 personas por la frontera por X razón. Hoy día entran en un día 50. Más. O más. Y por lo tanto, eso me llama a una reflexión señalando que las leyes que hoy día establecen, ¿no es cierto?, este intercambio, están obsoletas. Por lo tanto, además de comprar vehículos, entregar todo esto que el gobernador ha señalado,
pero las leyes casi siguen siendo exactamente iguales. Sí. Entonces yo he sido reiterativo y el director me dice que soy negativo. Oye, tú eres muy negativo. No, lo que pasa es que nos sacamos, ¿no es cierto?, poniéndole mucho más dinero. Si las leyes permiten que el individuo que entra es defendido, porque las leyes permiten que se defiendan. Las leyes permiten que todo el mundo dice, no, tienen que estar los militares ahí. No pueden los militares hacer absolutamente, y eso hay que decirlo. Entonces, la persona, generalmente algún distinguido candidato a algo, dice, no, tienen que venir los militares. Lo que le está señalando es deformar la realidad y decirle a la gente, ¿sabe? Los militares no tienen la facultad, porque el día que un militar meta bala, le pegue un culatazo, porque andan con armas, Claro. o trate mal a uno al otro día. Todas estas instituciones que hoy día se han creado al amparo de los inmigrantes están demandando y pobre el capitán porque se va para afuera en 24 horas. Eso está mal. Claro. Entonces, Toda la razón. tenemos un problema que por mucho que el gobernador, ¿no es cierto?, haga todos los esfuerzos posibles, si las leyes le impiden detener este millón de personas, decía que más o menos hacía un senador de la República, que Sí. en un lapso de tiempo, y eso significa además una carga económica para nuestro país que no está en condiciones de aceptarla. A lo mejor hace 10 años atrás sí, pero hoy día ese hombre que viene no es un millonario, no es una persona que trae dinero. Entra a este país y si no tiene que comer, ¿qué es lo que va a hacer? Si alguien me da una solución, porque el Estado tampoco tiene suficiente para pagarle a él, la señora, los hijos y la abuela, ¿no es cierto?, medio de sustentación. Esa gente es caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces lo que tenemos que decirle a nuestro representante allá del legislativo, que nos den más prioridad a esto. Y aunque no estemos de acuerdo, creo que la Constitución sí, pero no es la prioridad. Esa es La prioridad, ¿no es cierto?, hoy día es detener los 30 y tantos muertos que se dan la balacera y que a las 7 de la tarde esta ciudad, sus autoridades, que no pueden hacer otra cosa, entregan la ciudad, ¿no es cierto?, a un mundo oscuro. Bueno, ya anoche teníamos barricadas en el sector de Cerro Chuño, donde estaba cortada la rotonda a nivel de Renato Roca, Capitán Ábalo. Claro, entonces, cortes de luz y por agua cortes de masivo. luz y agua masivo, en un sector que está con un orden de desalojo donde el Estado en sí no se ha hecho cargo, o sea, en el fondo no ha cumplido con los órdenes de demolición que existen. Oye, yo le Pero encuentro nos harta consta... razón, Daniela, lo que Dime. indica Ricardo. ¿Ah? Sí. Nosotros entendimos, a lo menos hace 10 meses atrás, que lo que se requería era una actualización normativa. Pero lógico. Y aquí tienen un rol que cumplir los parlamentarios. De hecho, yo le pedí Pero, a la diputada... Jorge, disculpa que te interrumpa. Dentro de las conversaciones que tú has tenido con el gobierno central, tú les hiciste una propuesta de 3 grandes modificaciones para solucionar el tema de la migración. Y entre eso hay una reforma constitucional respecto a la facultad de las Fuerzas Armadas. Tal cual. Tal cual. Entonces, explícanos un Súper poco, bien. yo ya lo vi, pero... Oye, lo efectivamente primero es sí. que se creó en la Cámara de Diputados una comisión especial para una actualización normativa respecto del crimen organizado. Que la preside la diputada Joana Pérez. Bueno, ustedes saben que yo soy demócrata cristiano, Sí. mi partido político no tiene representación parlamentaria en la región. Ella es una diputada de la democracia cristiana, pero de la región del Biobío, que felizmente presidió esta comisión. Bueno, y atendiendo las condiciones propias de una región fronteriza, se constituyó en Arica esta comisión, sesionó en el salón plenario del Consejo Regional, donde se recibieron no solamente a las autoridades políticas y militares, sino que también a la ciudadanía, a la sociedad civil, respecto de distintas situaciones que debía atenderse respecto de cómo la legislación estaba más actualizada respecto del nuevo tipo criminal, el nuevo tipo de delito. Me contactó ayer la diputada y me indicaba que ya están en la etapa final casi de la propuesta de actualización normativa, donde parte de lo que tú indicas, Ricardo, se incorpora. Ahora, a mí me agradó mucho que además viniera Arica, ¿no?, porque vino toda la comisión a sesionar aquí a la región. Y nosotros hemos pensado que a lo menos deben existir alguna de las 3 siguientes alternativas para que el gobierno central pueda iniciar un proceso de Control acciones en la migratorio. región. La primera es que se cree una policía de fronteras, que sea exclusiva para las fronteras y que pueda tener todas las facultades que ello implica. Cuando lo hemos mencionado nos han dicho que quizás eso va a erogar un mayor gasto público, un mayor gasto fiscal, porque implica aumentar dotaciones, contratar más funcionarios, etc.
La segunda alternativa, que nosotros creemos que también pudiese ser bastante viable, es que existe una modificación constitucional para que dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas esté el resguardo y control fronterizo en tiempos de paz. Y que eso no va a erogar un mayor gasto público, sino que más bien voluntad política para que eso ocurriera. Y la tercera es que se aumente la dotación de carabineros y, por supuesto, la Policía de Investigaciones respecto del control fronterizo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se establecen fórmulas para calcular las dotaciones que van a todas las regiones, es una fórmula única que no contempla como factor la condición frontera. Claro. Por lo tanto, la misma dotación que se calcula para la región de Arica y Parinacota se calcula para la región del Maule. Pero el Maule no tiene fronteras. Por lo tanto, lo que hacer en mi región, en nuestra región, es restar de la dotación que debe estar destinada para la seguridad pública en el área urbana, restan parte de esa dotación para trasladarla a la frontera. Entonces, igual salimos para atrás, por los dos lados, porque o nos reduce la seguridad pública en el área urbana para fortalecer la frontera, o derechamente se debilita la frontera, se aumenta la seguridad pública en la área urbana, pero igual eso permea porque los inmigrantes ingresan igual en algún momento al área urbana. Entonces, de todas maneras, esa condición muy particular es la que a lo menos, creo yo, el gobierno debe tomar alguna de las acciones. Llegó el tiempo, llegó el momento de que puedan tomar decisiones en beneficio de Arica y Parinacota. Bueno, ya vamos a ir conversando de estas opciones que puede tener el gobierno central y la influencia que puede tener aquí el gobernador en las reuniones que va a sostener. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando. La economía está en el suelo. Y ya estamos de regreso aquí en Entretenedores con nuestros queridos amigos José Luis y Ricardo y obviamente nuestro invitado Jorge Díaz. Jorge, nos hablabas de estas tres alternativas que le proponías tú al gobierno central respecto a la crisis migratoria. ¿Se les ocurre alguna otra más, José Luis? O no, yo estoy... ¿Podría ser así como...? Perdón, gracias. Yo estoy gratamente sorprendido de la capacidad que tiene nuestro gobernador regional, porque lo que él dice cosas de peso. Entonces a veces, quizá cuando uno tiene más años, se sorprende gratamente cuando encuentra que la autoridad es capaz, preparada. Y lo que está informándonos el gobernador corresponde a una capacitación íntegra que ha hecho de su cargo. Entonces lo que yo le quiero pedir es que a los que vienen de Santiago haga la del Cholo Soria, golpeen en la mesa. Nosotros también somos chilenos. No vivimos en Las Condes ni en Cerro Navia, pero también tenemos derecho a ser atendidos por el Estado. Y que en Arica no sea solamente que es tumor, no. Aquí hay gente de carne y hueso que vive. Golpeen en la mesa, director. Y golpeen en la mesa delante de la prensa, porque la prensa anda buscando, señor director, una cuñita. Denle la cuñita, le van a hacer todo el eco que usted quiere. Sí. Es mi pobre opinión, distinguida directora. ¿Propuestas para la ministra que viene el O sea, sí, yo en realidad, todas estas propuestas nosotros ya las hemos planteado y lo que esperamos es que conocer las medidas que van a tomar para Arica. O sea, yo siento que ya llegó el momento de tomar decisiones. Tienen medidas, pero querido, usted es demasiado joven. No sabe que los políticos cuando no tienen algo que decir, lo estamos pensando, crear una comisión, viene el futuro, no se preocupen. Ya, ¿cuánto costó que Boris fuera a la Araucanía? Porque no tenían qué decir, pues. Pero por eso hay que sacarlos a la plaza y decirles, si no tienen qué decir, digan derechamente, ¿saben qué nos quedó grande? No tenemos qué decir. Pero fíjate que también hay que señalarlo. Usted negativo. El tremendo... No. Yo diríamos más que nada uno de objetivo. O sea, si alguien me decía, estaban todos contentos, felices, no todos contentos, y el tsunami está a 10 minutos de llegar. Yo creo que uno tiene que tener cierta expectativa de lo real, lo que tú dices. ¿A qué vienen? Si es un paseo, por favor no vengan. A crear comisiones. En el mundo político, para que nada se resuelva, dice, vamos a crear una comisión. Y el Parlamento está lleno de comisiones ahí estudiando y pasan los años, pero se creó la comisión. Pero comen caliente. No, sin lugar a dudas. Ese es uno de los grandes problemas del mundo político.
porque el mundo político se despegó de la masa, diríamos, somos nosotros, porque de una u otra manera creó un otro mundo. Y que si ustedes se dan cuenta, es normal, y creo que a nivel internacional, que el presidente deje a su señora, ¿no es cierto?, para el próximo periodo que sea presidenta también. Y nosotros, con el debido respeto, el mismo señor que fue presidente, 4 años después va a ser también presidente. Yo digo, no tenemos gente preparada, sino que este matrimonio, ¿no es cierto?, que además, ¿no es cierto?, coloca toda la parentela en el mundo, en el mundo del poder. Entonces, ¿cómo luchar contra personas que son juez y parte? O sea, usted ve a doña Irina en el futuro, no sea así, pero no sea tan negativo. Vea lo que pasó en Argentina. No, pues tropa de mafiosos. ¿Se da cuenta, no? No, aquí lo que hacemos es tropezar con la misma piedra, nomás. Piñera 2, Bachelet 2, tropezamos con la misma piedra, sí o sí. Pero te das cuenta, haciéndolo o no haciendo bien, regular, lo que sea, ¿cómo una organización política no va a tener más dirigentes, ¿no es cierto?, que puedan hacer esa labor? Bueno, yo creo que ahí viene mi primera modificación, que siempre la planteo y la he dicho. Si realmente queremos cambios nosotros en el ámbito político, no sé si aquí mi colega está de acuerdo, ya que somos abogados los dos, que la principal modificación legal que necesitamos como país es la ley electoral. Sí, además. No veo otra modificación posible si realmente queremos generar este cambio de autoridades, este cambio de caras, este cambio de posibilidades, porque si seguimos con, es que por ser de este partido me corresponde tal cupo y me corresponde este, no, pero es que digamos el hijito de ella, el papito de ella, el sobrino y eso, vamos a seguir bajo la misma mafia y las caras nuevas, que son las que cuestan que salgan, no van a salir. Por ejemplo, aquí, quien se ha forjado su futuro ha sido Jorge Díaz, he sido testigo de eso y no lo hago por tirarle flores ni ningún tipo de esas cosas. Yo a Jorge lo conocí siendo estudiante de Derecho. Pega, como dicen Nada. Yo a Jorge lo conocí siendo estudiante de Derecho. Yo era profesora. Jorge fue mi ayudante cuando yo hacía clase de Derecho Tributario. De ahí que lo conozco. Y desde esa época, Jorge, siendo estudiante, pasaba sus tardes de la universidad en hogares de ancianos, en poblaciones, ayudando a la gente, más allá del ámbito político. Disculpa que me tire con las incidencias, Jorge, pero a él desde que lo conocí y yo llegué a Arica, vi el interés de él por Arica, no por el sector político, no por la tendencia, sino que las necesidades que tenían los ciudadanos de acá. Y si hay algo que he visto en esta gestión, hasta el momento, porque incluso se lo planteé cuando conversaba que se iba a tirar a gobernador y todo, ha sido esa gestión sin mirar color político. Y eso yo creo que es un gran paso en las nuevas generaciones de políticos que vamos a tener. Porque si seguimos polarizando como lo han hecho hasta ahora, que porque lo dice alguien que es de izquierda no es buena la idea, o porque lo dice alguien de la derecha no es buena la idea, las cosas no funcionan. Aquí tenemos que tener ya una visión más objetiva respecto a las necesidades reales que tiene el país y que tiene la ciudadanía. Ya lo dijo Ricardo respecto a que la Constitución no es prioridad, es necesaria, sí, puede ser necesaria, pero no es prioridad. Y yo creo que se ha perdido tiempo valioso en el Congreso, en vez de hacer modificaciones legales que se podrían hacer respecto a las AFP, respecto a las ISAPRE, respecto a la educación, que no se han hecho por estar pendientes de un proceso constituyente que en este momento para ningún ciudadano, y lo doy firmado aquí, es prioritario. Porque para todos nosotros aquí es prioritario que se maneje la seguridad, que podamos vivir bien y vivir tranquilos, porque ahora ni siquiera un sueldo alcanza. Empleo. Necesitamos empleo y necesitamos vivienda, que tampoco hay. Un tema de responsabilidad, y que queda en el aire. ¿Desde cuándo se está hablando de la planta desalinizadora? Pero Pero ese es un ofrecimiento de su... Pero la señora que trajo los haitianos, ofreció frente a la usurpada Casa de la Gobernación, les traigo como regalo una planta desalinizadora y su amigo, el gobernador, el intendente de la época, que después fue diputado, recibió la planta desalinizadora. Y es como todas las promesas. Por eso te digo yo. Es como las promesas de Sebastián Dávalos. A eso voy yo, digamos. Primero hay un principio de honestidad, porque la corrupción entró. Lamentablemente. ¿Sabes qué, Ricardo? Yo creo que más que honestidad es un principio de fe pública. Sí. Porque cuando se afecta a la fe pública, porque se comprometen cosas que después no logran cumplirse, se afecta la fe pública, o sea, aquella creencia de que las cosas van a suceder en algún momento, en algún plazo, en alguna oportunidad.
Y cuando eso no sucede, yo creo que ahí empieza la crisis de las instituciones, ¿no? Porque ya a los políticos no son creíbles, vienen a puro mentir, se vienen a aprovechar, porque en realidad la fe pública se va diluyendo. Y porque la práctica sí lo demuestra. No, En algunos casos. y lo otro, fíjate, lo otro que es más peligroso todavía, es que estamos permitiendo que algunos honorables metan las manos y no les pasa nada. Sí. Oye, hasta presidente, ¿no es cierto?, que estuvieron siendo perseguidos, tuvo que esconderse y fue presidente de la República. Eso es lo más vergonzoso. Otro que pedía el raspado de olla y todavía está allí. Entonces la gente... Como la gente otros es también humana. quedan declarados ¿Ah? asesinos y siguen también en el Senado. Oye, dicen, Usted pero vota ¿cómo? por él, pues, la gente que vota por el raspado de la olla estará esperando que algo le caiga. Pero estoy señalando cómo la desintegración, diríamos, de la administración del Estado permite todas esas cosas. Es que eso lo Porque en permite la defin- falta de educación. Desde el momento en que Entonces- nosotros eliminamos de la malla curricular, que ahora de nuevo se está trabajando en un proyecto de ley de incluir en la malla curricular escolar la educación cívica, se perdió la educación cívica, por lo tanto llega cualquier candidato a prometerle cualquier cosa a la persona vota por él y listo. Y ahí se quedan. Son muy pocos los candidatos que realmente quieren hacer algo por el lugar por el que están postulando. Si no es cosa de ver de cuántos realmente tienen el domicilio y cumplen con la ley electoral respecto del domicilio donde van a ejercer la función. Tenemos un senador que jamás vivió aquí en Arica. ¿O me equivoco? Pero Entonces- está electo el entonces el sistema ese. Por eso, ¿Qué se aquí puede necesitamos un cambio de ley electoral. Eso se puede hacer, el primer cambio. Pero también Segundo cambio. Pero el nombre del cambio de las electorales. personas. Si yo estoy aceptando, ¿no es cierto?, que un ladrón sea mi representante, me afecta a mí también. Por supuesto. Porque yo estoy desintegrando lo que a mis padres me enseñaron. Yo le encuentro no, harta razón a Daniela cuando habla de educación cívica. A mí me pasa frecuentemente porque ya estamos haciendo X noticias anunciando y una persona nos escribe en redes sociales, pero gobernador, preocúpese de la seguridad pública, de la delincuencia, mire los migrantes, ¿qué pasa? Se nos responde, mire, en realidad esa no es una competencia del gobierno regional, es una competencia del Ministerio del Interior, pero a pesar de eso hemos realizado tales. Entonces dice, pero ¿cómo no va a ser una autoridad que no tenga competencias? No es que no tengamos competencia, querida ciudadana, sino es que esa competencia no la tenemos. Usted cuando se enferma, ¿dónde va en busca de atención médica? ¿Al registro civil? No, pues. Usted va a un consultorio, va a la posta, porque aunque usted vaya al registro civil y esté desde muy temprano haciendo fila, esperando que le tome un examen de sangre para saber si tiene una determinada patología clínica, ahí no le van a tomar el examen de sangre, no va a haber ni un médico que la atienda. Y por eso que usted, ¿qué haría si va yendo allá, le reclama después al director del registro civil de que no la atienden y que no puede ser que no tenga esa competencia? Porque cada autoridad tiene facultades distintas, específicas respecto de la administración de un territorio. Pero cuesta. Entonces después al final te ponen, bueno, pero de todas maneras. Aquí en Monsalve, Bueno, indicar que que había una comisión. que había una comisión y también a indicar que se iba a postergar la entrada o la entrega de la política pública vinculada a la nueva ley de migración. También a indicar que se iba a reforzar un poco la dotación fronteriza, entendiendo que ese fortalecimiento de la dotación fronteriza implicaba reducir la cantidad de dotación del área urbana. También indicó que iba a haber una inversión vinculada a una inversión nueva que van a hacer en modernizar parte del complejo fronterizo y que la ministra venía a hacer los otros anuncios. O sea, ratificar los anuncios, porque no va a sacar conejo del sombrero, porque no saben qué hacer. Les quedó grande la cuestión. Y eso es bueno que todos sepan que al final vamos a tener que estar todos armados para defendernos nosotros mismos, porque el Estado no tiene la capacidad de atender lo que la gente quiere. ¿Estás de acuerdo, Ricardo, no? No, obviamente no estoy de acuerdo que todos andemos armados igual que el Far West. O sea, ahí se puede prestar para no solamente defenderse del delincuente, sino para otras cosas. Si no vemos cómo en Estados Unidos los hombres armados entran a un colegio y matan a cuántos alumnos, profesores y se acabó. Y después, claro, lo pillan o se suicida. Yo no quiero para mi país. Lo que sí deseo que si una persona es sorprendida con un arma, 3 años y un día adentro. Y si nos tenemos, cada ciudad va a tener que tener una penitenciaría, o sea, un recinto carcelario, vamos a tener que tenerlo.
vamos a tener que asumir. Y que el juez diga, oiga, pero el recinto está repleto, así que voy a meter otro más y va a ser peor el... No, sencillamente tenemos que hacer eso. Entonces, hay varios factores. El hecho, digamos, que adentro de las cárceles sigan haciendo sus delitos porque no han comprado el software que impide la salida de la informática, no porque es muy caro. Eso es una pregunta, ustedes que invierten, es una buena cosa, ustedes que invierten tantas lucas en seguridad, los felicito, no han pensado bloquear las señales de la cárcel, porque ahí, igual que en Colina 1, en Santiago, ahí es donde se generan la mayor cantidad de delitos, se piensan, se planifican, se dirigen. Exactamente, nosotros ofrecimos fondos regionales para que Gendarmería incorporara una pantalla de bloqueo de señal en el recinto penitenciario de Hacha, porque además tiene ciertas condiciones geográficas, solamente cuando uno pasa por ahí en el auto se bloquea, por eso cuando uno mira los módulos de la cárcel están todos llenos de antenas, claro, porque quieren conectarse, ¿no? Pero nos indicaron que eso lo iban a ellos a financiar con fondos propios. Una comisión. Una comisión. Una comisión No, para con una comisión, pero indicaron que iban a financiar con fondos propios. Ahora bien, nosotros esperamos que eso sea pronto, porque eso se debatió por ahí por el mes de junio. Nosotros ahí nos comprometimos a financiar otro tipo de iniciativas que felizmente ya se terminaron de financiar. El 31 de diciembre van a estar completamente entregadas y pagadas. Pero necesitamos también saber el compromiso de ellos, ¿no? Como ustedes han avanzado, pues, nosotros podemos demostrar cómo hemos avanzado, cómo hemos cumplido con la ciudadanía, pero ahora ustedes también nos tienen que demostrar aquí. ¿Sabes cómo se resuelve eso? Una llamada. Con una comisión. Eso es de los tiempos de José. ¿Sabes cómo se resuelve? Una llamada del ministro a tu persona que diga, ¿pueden ustedes subvencionar este sistema? No, que no digan que la altura, no, si no vengan con esa cuestión. Si no, pregúntenle a la CIA cómo hace todo. Nosotros manifestamos nuestra voluntad. ¿Tiene posibilidades? Si usted dice sí, perfecto. El ministro da la orden y se hace. No, nosotros ofrecimos recursos regionales. Claro. Bueno, la cosa es que Arica no existe. No, pero es verdad lo que dice Ricardo. Aquí hay que buscar la prioridad presidencial y hay que aprovechar, porque de ahí a que le pidan la plata a la DIPRE, que Hacienda autorice, los gendarmes se van a dar la vuelta larga. Y la forma corta es esa. Sí. Ahora bien, igual quería contarles, a propósito de otro tema, nada que ver, pero de todas esas vueltas largas que históricamente se daban, ¿no? Los gobiernos regionales, los intendentes, que de resoluciones de modificaciones de marco y que iban a la DIPRE, la firmaba la directora nacional de presupuesto, después el ministro de Hacienda, después la Contraloría, toma de razón, y toda esa burocracia administrativa, después de un trabajo bastante importante con la Asociación de Gobernadores Regionales, logramos que la descentralización pudiera también tener esa connotación. Y a partir del próximo año, todas las resoluciones que digan relación con estas modificaciones de marcos del presupuesto van a ser regionales. No van a ir a la dirección de presupuesto, no las va a firmar el ministro de Hacienda. Nuestro presupuesto va a estar en una partida autónoma, distinta al resto de los servicios públicos, porque no somos un servicio público centralizado. Yo no tengo un superior jerárquico, mi superior jerárquico es la ciudadanía, no es el presidente de la República, no es un ministro. Y eso para el próximo año se elimina. Y lo otro que se elimina también es siempre se median a los gobiernos regionales por la ejecución presupuestaria, ¿no? Ay, no, que ejecutó, que devolvió. Eso mismo iba a decir. Ha sido como la fórmula fatal en Arica, porque las ejecuciones presupuestarias bajas, además reducen su presupuesto. Nosotros el año pasado tuvimos dos cosas bastante significativas. La primera es que logramos un 99.4% de ejecución presupuestaria y además tuvimos la oportunidad de reducir mucho las formas en que se estaba haciendo. Llevamos meses, nomás recibimos al gobierno regional con un 15% de ejecución presupuestaria, entonces el desafío era enorme. Este año vamos a lograr un porcentaje similar, yo espero que cada vez nos acerquemos más al 100% de ejecución, pero ya los recursos que no se ejecuten no se devuelven a Santiago, quedan en las arcas del gobierno regional. Por lo tanto, si es que algo, yo siempre espero que sea un porcentaje que bordee el 0, y algo por ciento, no se logre ejecutar,
esos recursos van a quedar en el gobierno regional. Por lo tanto, esa odiosidad que existía antes de que no, que ejecuta mucho, poco, o devolvió la plata, porque también se aplicaba mucho la fórmula de que devolvieran recursos al gobierno central, Sí, como se devolvían recursos, bajaba el marco de medición y eso hacía que aumentara el porcentaje. Y eso se elimina. De hecho, este año, a diferencia de otras 14 regiones que redujeron su presupuesto, nosotros lo aumentamos en un 20%. Y a pesar de que aumentamos el presupuesto en un 20%, vamos a lograr un porcentaje muy cercano al 100% de ejecución presupuestaria. El resto de los gobiernos regionales redujeron su presupuesto durante este año presupuestario 2022. Así que hemos tratado de ahí tener un equilibrio, ¿no? De que nunca más se devuelva plata. A mí me pareció una vergüenza para la región, para todos nosotros. Yo creo que costaba mucho salir a la calle y mirar a la cara a los ciudadanos cuando decían es que lo poco que hay se administraba poco y encima se ejecutaba mal. Pues, lo que es peor, no se fatal. conseguían las responsabilidades al respecto. Que yo creo que eso es más vergonzoso, o sea, más allá de no haber tenido una ejecución presupuestaria, tampoco se hacían efectivas boletas de garantía cuando los trabajos no estaban terminados, los trabajos están eternamente ahí votados, y promesas que llevan años de años que todavía no pasa nada, como mi querida cancha de patinaje. Hoy Que día no es una promesa con, que viene por acá, sino una hoy día promesa que viene estuvimos por con otro ellos, lado. estuvimos con la agrupación Arica Siempre Arica. Sí. Estuvieron ahí Es la en los más grande. campeonatos, llegaron llenas de medallas para orgullo de la región. Sí. Estuvieron Bueno, esa es visitando. la posibilidad que tienen clubes grandes, porque Arica Siempre Arica tiene un lugar donde entrenar, que es una facilidad que le da el Puerto Arica, porque el Puerto de Arica, uno de los papás apoderados es de ahí, entonces tienen ellas canchas para entrenar. Pero los otros clubes que son pequeñitos no tienen otra que entrenar o en linderos, que después de las 6 de la tarde O es en difícil Yerba estar ahí, que es muy difícil estar ahí. En el epicentro, cuando hay disponibilidad de espacio, y si no en el Parque Lauca, que tampoco es muy seguro para niñas de 10 a 15 años. Entonces, es un tema y es una prioridad también dentro de lo que son las ejecuciones. Pero dentro de los anuncios que hiciste, Jorge, en cuanto a ejecución presupuestaria, iban a ser como un departamento o una unidad para gestionar los proyectos. Oye, Para los presupuestos. ¿Cómo va eso? Oye, mira, hicimos Eso dos quiero cosas saber. bien entretenidas. La primera es que creamos la UPIR, Ya. la Unidad de Proyectos de Interés Regional, que se va a preocupar de grandes proyectos de la región. La componen 6 profesionales de alta gama y que, además de sus funciones propias, se concentran para sacar adelante a lo menos 7 iniciativas que ¿Saldrá el armado de la están- planta desalinizadora? Está, fíjate tú, la planta desaladora, nos juntamos ¿Ya? con Econsa, el otro día nos juntamos también con la Subsecretaría de Interior para incorporar estos recursos, tuvimos una reunión intersectorial de varios ministerios para que esto pudiera empezar a ocurrir porque se estaba afectando la escasez hídrica. Ustedes ven que en el sector norte de Arica se está proyectando la construcción de nuevas viviendas sociales, pero está fuera del radio operacional de aguas del altiplano. ¿Eso qué significa? Que podía no darle factibilidad de agua o que ellos indicaran que eso podía producir o volver hacia atrás en años anteriores. Yo me acuerdo cuando era niño habían periodos de verano donde sobre todo se cortaba el agua. Decía, no iba a haber agua de tal a tal hora, todos los días se acostumbraba que en tal horario no iba a haber agua. Y para evitar eso se requiere incorporar a nuestra matriz hídrica una mayor capacidad de metros cúbicos de agua potable. Luego de ahí tuvimos la posibilidad de hacer una visita técnica a la región del Maule, donde conocimos 2 alternativas de plantas desaladoras, una costera y una que era atmosférica, que era para soluciones no costeras. En realidad era una inversión bastante baja, costaban 300 millones de pesos, pero entregaba agua potable a comunidades rurales. Así que empezamos a convencer a los alcaldes para que pudiéramos solucionar ese problema en los sectores del altiplano. Pero bueno, esta unidad concentra 7 grandes proyectos que están en nuestro programa de gobierno regional. Nosotros chequeamos mes a mes cómo va nuestro cumplimiento de programa. Nuestro programa en realidad comprometía varias cosas, era bastante extenso, fue diseñado de una manera seria para el desarrollo de la región. Hasta el momento ya hemos cumplido el 42% de nuestro programa en distintas etapas de inversión y lo que esperamos es que esta unidad se haga cargo de proyectos grandes e importantes para la región. Y en paralelo creamos una corporación regional de desarrollo territorial que va a estar a cargo de un equipo muy pequeño pero muy técnico a la vez, que nos va a permitir sacar adelante nuevas iniciativas, nuevos RS, que el mundo es más bien conocido, que permita tener distintas iniciativas posibles de ser financiadas, porque actualmente lo que la región no tiene es eso, ¿no? Uno dice ya, una promesa de planta desaladora, pero ¿quién se hace cargo? ¿Quién levanta un proyecto que tenga rentabilidad social, que cumpla con todas las formalidades de las etapas de prefactibilidad, de preinversión, de inversión, de diseño y de ejecución? O sea, alguien se tiene que hacer cargo técnicamente de que eso suceda. Y para eso vamos a
creamos ya esta corporación regional, va a entrar en vigencia y a empezar a funcionar a partir de enero de este año, y va a tener al menos 3 componentes, pero el componente más fuerte, donde se incorporó una mayor cantidad de personal, está vinculado al área de infraestructura pública, que es lo que esperamos. Así que eso va a significar que vamos a empezar a despegar, porque vamos a empezar a tener un trabajo serio. Bueno, algunos me criticaban un poco, parte del equipo me decía, pero gobernador, si usted se pone tan quisquilloso con la planificación, se le van a pasar los 4 años de gobernador y no va a alcanzar a cortar ninguna cinta. Bueno, pero es que en algún momento alguien tiene que hacer el trabajo serio. Nosotros cuando llegamos al gobierno regional no habían proyectos importantes que financiar, no habían carteras de proyectos que en el futuro puedan implicar una inversión pública distinta. El gobierno regional no cumplió un rol protagónico en la inversión regional o la inversión pública en la región, y eso en realidad no era aceptable. Claro. Bueno, estamos tratando de hacer entre ambas cosas, ¿no? Ahí, agilizando lo que más se puede. Nosotros hoy tenemos un proyecto bastante serio e importante para lo que es el desarrollo de la ciudad, como Arica TV, así que para que lo vean. Aprovecho para hacer el dato. Eso. Y lo otro, partimos el programa hablando de lo que era la crisis migratoria, lo que nos afecta la delincuencia, pero hay otra situación que también nos afecta, y no sé si están de acuerdo conmigo, ya que te tiraste para el lado norte de Arica. ¿Qué pasa con esas tomas? ¿Qué pasa con ese cierre perimetral, que es de ciudadanos extranjeros? Dígalo con nombre y apellido. Esto lo conozco, lo sé por conocimiento de causa, porque conozco gente que compró terrenos por $1 millón de pesos, donde le hicieron un cierre perimetral completo, y quien está a cargo es un ciudadano peruano. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Solamente para cerrar, porque ya nos queda poquito. ¿Se ha conversado algo de eso y lo dejamos para otro programa? Oye, a mí en realidad esas fórmulas no me parecen. No parece apropiado que personas se tomen espacios públicos, cerros que son fiscales. No parece, no forma parte de nuestra forma de vida. En general, Arica es una ciudad como bastante ordenada en ese sentido. Los pocos campamentos que existían de a poco se empezaron a erradicar y a controlar, y de un momento a otro se desató la cantidad de tomas. Lo que nosotros esperábamos es que esa competencia de nuestro gobierno regional, desde luego, es de bienes nacionales, que tiene que resguardar, incluso con el auxilio de la fuerza pública, el desalojo de tomas irregulares. ¿Pero existe la voluntad del gobierno, por lo que han conversado? ¿O se lo pueden plantear a la ministra que viene ahora? Lo que estamos iniciando es que con fondos regionales podamos catastrar y contratar y adquirir maquinarias para bienes nacionales, para que ellos puedan provocar el desalojo de las tomas. Desalojo y demolición. Es que no sé si están en demolición, porque en realidad no son construcciones sólidas. Es muy precario. Es claro, es muy precario. Pero hay que usar maquinaria. Entonces, claro, bueno, nosotros entendiendo que no nos parece sano para la ciudad tener ese tipo de tomas, porque tal como tú indicas, también parte de la migración irregular o quizás parte de la delincuencia se vive en esas tomas. De hecho, en el Cerro Chuño, que en una parte de tomas estaba incorporada, se pudo desbaratar este brazo articulado del Tren de Aragua, y que además se encontraron casas de torturas, gente enterrada. Entonces, ¿cómo funciona el crimen organizado? Hay que poner atención también en aquello. Ahora, lo que yo esperaba es que quizás eso se financiara con fondos del Estado, ¿no? Del gobierno central, pero bueno, si no es así, nosotros no le vamos a dar la espalda a la ciudadanía que me eligió, y entendemos que es una preocupación regional. Por lo tanto, estamos ya iniciando todas las alternativas para que se pueda financiar con fondos regionales, a lo menos el catastro y el desalojo de las tomas. Maravillosa noticia. Bueno, como dijimos, estábamos casi llegando al término. José Luis. Minuto final, como dicen, aparte de agradecer la presencia del gobernador, siempre es importante codearse con la autoridad. De hecho, después que le dé la mano no me voy a lavar las manos, me puede dar COVID, que anda suelto, pero no importa. No, al final quiero enviarle mi condolencia a la familia del diputado Enrique Lee, diputado del distrito, porque hemos tenido la desagradable noticia de que ha fallecido su padre, don Eduardo, antiguo residente ariqueño, conocido por mucha gente como un hombre laborioso, trabajador, que sacó su familia adelante, sin bullicio, sin escándalo. Tiene familia profesional, yo creo que él debe haberse ido en paz, como misión cumplida,
lo que lo trajo a la tierra. Mi condolencia especial a su distinguida esposa, la voy a llamar por el viejo sobrenombre Lita. Tenga confianza, Lita, porque tuvo un buen esposo, un buen marido y una buena familia. Mucha suerte en el futuro. Gracias, José. Ricardo. No se puede no dejar también de señalar, digamos, lo que ha dicho José. Creo que cuando se nos van un familiar muy cercano produce dolor en la familia. Sin embargo, también hay que señalar que lo que demuestra, ¿cierto?, el hombre fallecido, valores, que incluso llegó a tener un hijo que hoy día es diputado y es una voz importante en la ciudad. Yo creo que su labor fue fructífera, así que ese dolor que se convierte en un orgullo para la familia. Fue un tremendo hombre, estuve trabajando algunas cosas con él, con su señora, y traigo un grato recuerdo de aquella época. Y bueno, además, diríamos, agradecer todo ese conocimiento y que quedó como el 50% de los anuncios por ahí, ya que se nos están visitando este fin de semana una serie de autoridades que le vamos a sacar el jugo, a lo mejor la próxima semana, que es lo que trajeron. Evite que nombren una nueva comisión, por favor. Vamos a tratar, José Luis. Jorge. Hoy, minuto final. Tantas cosas que quizás decir, ¿no? Por supuesto que adherirme a las condolencias antes planteadas, pero yo quería tomarme una licencia. Quizás va a ser el último programa del año, y quería en que me inviten, por supuesto. Quería agradecerle al Consejo Regional. Yo creo que todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo del Consejo Regional de manera transversal. Hemos tenido la capacidad, a pesar de quizás tener domicilios políticos distintos, de poner los intereses de Arica y Pernacota sobre la mesa, de que al centro de las decisiones estén otro tipo de intereses, que es el bienestar de la región. Y bueno, creo que si esta gestión ha tenido los logros que hemos podido desarrollar, ha sido gracias al Consejo Regional y por supuesto que también a las y los funcionarios que todos los días, claro, hay veces que nos agarramos del moño, y peleas bien, pero ya logramos que la región tenga una condición distinta, que quizás, y de hecho ayer estábamos en un programa en la red, y la Julia Vidal nos decía, ¿sabe qué, gobernador? Nosotros vemos acá que les agradece la Policía de Investigación a los fondos regionales. Ayer entrevistamos a la Fiscalía Regional, donde también le agradecía a los fondos regionales. Entonces, ¿cómo se da de que en una región como lo es Arica exista una preponderancia mayor de recursos regionales que recursos sectoriales, que recursos propios del gobierno central? Y eso es porque existió una necesidad, y esa necesidad se pudo suplir, se pudo visualizar de manera correcta, y el Consejo Regional confió en lo que estábamos haciendo y sobre todo lo que nos queda por hacer. Así que agradecerle a los consejeros, a los funcionarios y funcionarias que hacen posible que esto suceda por Arica y Pernacota. Así que, y a ustedes, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, las puertas abiertas del programa siempre, del canal también, Jorge, y espero que golpees fuerte la mesa con las visitas que se vienen y que no se malacostumbren, que entiendan que las cosas cuando hay voluntad se pueden hacer, pero que salga del bolsillo de ellos también. Eso es lo principal. Y nosotros nos veremos en otro Entretenedores. Muy buenas noches.